Médica, hoy lunes de catedráticos, estamos hablando sobre trasplante de órganos en República Dominicana y nos acompaña el doctor Ignacio Bengoa, el doctor Alexandre Atman y también la doctora Zuleika Pérez, quien es una paciente trasplantada de páncreas. Antes de irnos a la pausa, el doctor Roberto Lafontaine quedaba con una inquietud. Adelante, doctor. Tengo una inquietud. Tú eres hermosa, ¿lo sabes? Te conservas hermosa. Y no es por un asunto de maquillaje, ni lo bien arreglado que tiene el afro, ni nada de esto. ¿Qué costo hay que invertir en ti, se invierte en ti para poderte mantener en esta luego del trasplante? Para que no rechace los órganos. Y si el Estado te lo está cubriendo. Bueno, en mi caso, que todos los casos no son iguales, son 116,000 pesos mensuales. Pero mi primera dosis de medicamentos, que son de alto costo, lo obtuve a través de alto costo, del Programa Nacional de Alto Costo. Yo tengo seguro privado y el seguro me cubre los medicamentos actualmente, totalmente gratis. Perfecto. Muy bien. Excelente. Perdón, Entonces, ¿y esos 116 de qué son el gasto de...? Yo utilizo mi Forti 360. ¿Pero no te lo paga, ¿Eso es? el seguro? Sí, el seguro. sí. pero Sí, yo eso es veo lo que las ella dice. cotizaciones. Exacto. Pero usted Ese de es- su bolsillo, ¿cuánto pone? No, nada. No, nada. Absolutamente. No, claro, es Está cubierto 100% los trasplantes. Vuelvo a decir que son muy pesados con eso. Y no importa dónde fue trasplantado, en el sector no, público o porque privado queda- o queda la en idea el que ella está pagando extranjero. 116. No, ella lo los aclaró, ella lo aclaró. Todos los pacientes trasplantados de nuestro país tienen cobertura plena de mantenimiento de post-trasplante, cualquier órgano. ¿Cuáles Entonces son? eso debería decirlo la propaganda pública del gobierno. Porque es para eso que se usa los recursos del gobierno, para promover las cosas positivas. Entonces eso es muy positivo, Pero que por supuesto. tengamos cobertura total para pacientes trasplantados. Y el que no lo tiene, y el que a veces hay que hacer un copago o algo, entra a alto costo. Bien, Entonces, ¿eso es positivo? la sobrevida de un paciente trasplantado. Doctor. Ella puede, dice que la mujer vive alrededor de 70 años. O sea, perfectamente, si no le falla su tratamiento, ya puede llegar a esta edad y puede sobrepasarla. Lo que pasa es que de entrada en la vigencia y en la práctica nuevos fármacos inmunosupresores que evitan el rechazo, el sobrevida de los injertos o órgano trasplantado se ha incrementado. Okay. Inclusive hoy en día hay unos récords en el libro de Guinness. En Inglaterra murió un paciente que vivió 33 años con el corazón trasplantado. Sí, En para- Argentina, para- una señora, 29 años con el hígado. Para ayudarte, Jamás, mira, trasplante renal. ¿Cuánto tiempo dura el trasplante renal? Porque una cosa es la supervivencia del injerto y otra cosa es la supervivencia del paciente, ¿correcto? Entonces, supervivencia del injerto. ¿Cuánto tiempo dura un trasplante renal? Pues con los inmunosupresores actuales, el 50% de los pacientes que se trasplanten de riñón a los 12 años perderán el injerto. 50%. Como dice el doctor, hay algunos que duran 30 y 40. Eso depende de la compatibilidad, del tipo de donante, si es un paciente adherido al tratamiento, etcétera, de la enfermedad que le causó la insuficiencia renal. Ahora, hay otro 50% que dura más, pero actualmente esa es la media. 10, 12, 13%, o sea, 50% a los 12 años, 13, 14 años vuelve a diálisis. O sea, vuelve y cae en insuficiencia renal y vuelve y hay que retrasplantarlo. Yo he retrasplantado pacientes hasta 5 veces. 5 veces. Entonces decía Zuleika cuando nos hablaba de su historia, de que su doctora la llamó y le dijo, hay un paciente que acaba de fallecer y es compatible contigo. ¿Cuáles son esos criterios médicos que toma en cuenta el doctor para determinar que un paciente es compatible con otro para donación de órganos? Mira, muy buena pregunta. Quiero que sepan que en la República Dominicana, gracias a esa ley 329-98, hay una única lista de espera. Esa lista de espera la lleva el INCOR, Instituto Nacional de Coordinación de Trasplantes, a través de unos criterios clínicos de selección para, si alguien muere y dona, ese órgano asignarse
de forma equitativa, sin ningún privilegio ni político, ni social, ni religioso, sino por un criterio clínico, científico, a través de un sistema de software que asigna puntaje. Entonces, cuando un paciente fallece y dona, pues, ¿qué da puntaje en esa lista de espera? Número 1, tiempo en diálisis. El que tiene más tiempo en diálisis, pues más puntos. Un paciente que tiene 1 año, a uno que tiene 10 años en diálisis, el que tiene 10 años está peor, más puntos para eso. Tiempo en lista de espera. No es lo mismo uno que tenga 1 día o uno que tenga 2 meses. Después, compatibilidad, que era lo que me estaban preguntando. Se hace un estudio de histocompatibilidad, que es un poco como la huella genética. Podemos salir muy compatibles con el donante, ¿no? El donante, el receptor, eso es como la loto. Eso da puntaje, mucho punto. Y también algo que da mucho puntaje es la edad. Ojo con esto. La edad del donante en trasplante cadavérico, la edad del donante, ejemplo, ese que comenté yo que se murió de 18 años, vamos a trasplantarlo con uno joven con joven, porque no le vamos a poner un riñón de 70 años a un joven de 18, ¿no es verdad? Se lo pondremos uno más mayor. De un riñón viejo. Entonces, todo eso hace y se asigna el órgano. Ahora, dentro de esa lista de espera hay ciertas prioridades. De las prioridades que hay, número 1, y este sí es muy importante, los niños. Hay niños en diálisis. Los niños tienen prioridad en lista de espera. Todo donante que tenga menos de 30 años y que sea del mismo grupo, automáticamente se lo lleva el niño. Niño, decimos, menores de 18. Sí. Por eso cuando me llega un paciente de 17, huye, ya te lo estoy huyendo, a ver si... Aparece algo. Mire, y también debe de tener prioridad los pacientes que se llaman hiperinmunizados, que cuando tienen mucho anticuerpo performado, que son unos estudios que hacemos. Eso hay que afinar, estamos afinando, y deberían entrar ya los trasplantes dobles en esa prioridad, que todavía lo estamos viendo, ahí vendría páncreas, riñón, hepato renal, cardiorrenal, corazón, pulmón, que también falta desarrollar el trasplante de pulmón, que no hacemos. No se ha realizado en el país. Y todo eso viene. Quiero decir que estamos bien, la República, en el mundo del trasplante. ¿En qué lugar estamos? Primero se desarrolla, lo digo la evolución de todos los países, primero se desarrolla el trasplante renal. Estamos hablando de órganos sólidos. Después viene hígado. Y después viene corazón, páncreas y así. Y así mismo lo estamos desarrollando. Sí, ahora una pregunta, ¿quién la supervisa? Que estos criterios se lleven, o sea, porque yo puedo confiar en ustedes. Sí. Yo confío, pues yo lo conozco, había lo único que hace Fernando Morales Villini, que yo lo conozco, y que no va donde lo va a entrevistar un prieto. Es lo único que yo, o sea, porque nunca ha venido estando yo aquí. Eso es de relajo, señor, eso es claro, por el cariño que nos tenemos. O sea, quiero decir que conozco la seriedad de él, de cosas, y por lo tanto de su equipo. Pero hay un equipo, la sociedad supervisa que estos criterios se llevan. Mira, esa pregunta es muy... Primero, el doctor Fernando Morales, yo creo que es yo le he puesto el padre de la coordinación de trasplante de la República Dominicana, porque él es que ha creado toda esta coordinación y ha luchado por todo esto. Lamentablemente no está porque está de viaje. Y yo seguro que va a querer... Hay que hacerle una estatua. No, un busto seguro. No va a llamar, mira, Robertico. Ahora, esos criterios, obviamente, como usted dice, porque un paciente puede decir, pero doctor, ¿y por qué usted eligió, o por qué se eligió ese trasplante? Ese software es auditable. Okay. Se realizan las auditorías del Ministerio como Rectoría de Salud en nuestro país. Se realizan las auditorías de centros trasplantadores, donde se verifica fue respetada la lista de espera. Excelente. O no. Eso trae sus sanciones y hasta penalidades. Eso es una buena información y es importante que la gente la conozca. Decía el doctor Bengoa del tema de esa lista de espera justamente. Ustedes como INCOR, ¿cuál es la situación de esa lista actualmente en nuestro país? ¿Qué tan larga está? ¿Qué tantos pacientes están en espera de un órgano para poder seguir viviendo? Doctor Bengoa anunció el número de 205 pacientes, esto promedio. Porque cada día unos se trasplantan, salen de la lista, o nuevos vienen, otros mueren en la lista esperando un órgano.
Entonces, en realidad es una lista bien corta. Dinámica, es una lista Es dinámica. muy dinámica y bastante corta en realidad. Bastante corta, sí. Como tú preguntabas, la capacidad. Si nosotros tuviéramos 50 donantes anuales, mira, 100 pacientes solamente podríamos sacar de la lista de espera. Con esto, más trasplante de donantes vivos. Entonces, ahí otra vez volvamos a la cultura de donación. En el caso del Sin donante no hay trasplante, señores. No, eso es correcto. En el caso del donante vivo, ¿cómo se hace el procedimiento? El propio paciente que tiene la necesidad es que identifica dentro de la familia, etcétera. ¿Cómo se hace ese procedimiento? Bueno, doctor Montero, mira cómo va. El paciente está en insuficiencia renal, en diálisis, puede ser hemodiálisis o diálisis peritoneal. O, ojo, que esta también es una posibilidad, el paciente está en lo que llamamos prediálisis, está a punto de llegar a diálisis. Y entonces, pues viene a la consulta y dice, doctor, quiero trasplantarme, ¿correcto? Entonces, si usted trae un donante, para ser donante vivo, ¿cuáles son los requisitos? Pues la ley dice que hay que ser mayor de edad, hay que ser compatible desde el punto de vista del grupo sanguíneo, y nosotros como médicos estudiaremos ese paciente para ver que no tenga ninguna contraindicación médica, ¿correcto? Y ese paciente de forma voluntaria y por amor quiere donar. Entonces, lo estudiamos que un no momento, sea... debe ser familiar, dice la ley. Hasta 4... Ahora voy. No puede ser hipertenso, no puede ser diabético, no puede tener piedra, no puede tener ninguna enfermedad, que es el hecho de que le va a dar vida donando ese órgano, ese paciente va a seguir su vida normal. Ahora, es dentro de ese donante vivo, es lo que estaba el doctor, hay uno que se llama donante vivo relacionado, que la ley contempla, que dice, si usted trae un familiar hasta la 4ª generación de consanguinidad, primo, hermano, tío, hijo, si son mayores de edad, abuelos, si no son muy mayores, pues la ley entiende que es por amor, porque si un hermano te quiere donar a tu papá, a tu mamá, ¿quién dice que no es por amor? Obviamente, si viene por atrás y me dice que lo están obligando, pues yo puedo frenar el trasplante, ¿verdad? Pero también puede venir un compadre o un amigo que te quiera donar. Y entonces, ese sería trasplante donante vivo no relacionado. En esos casos, cuando no son familia, la ley creó el Consejo Nacional de Trasplante. El Consejo Nacional de Trasplante es un consejo que se supone que está presidido por el ministro de Salud Pública, que puede asignar a alguien. Allá hay médicos del colegio médico, médicos militares, abogados, asistentes sociales, gente del mundo del trasplante, que es una mesa que discute cada 2 meses, se junta y decide desde el punto de vista jurídico si ese trasplante no tiene ninguna, vamos a decir, coerción o ningún mediación económica, política, social, ni nada. Ellos son los que votan desde el punto de vista y dicen, ese trasplante se puede. Yo como médico digo, se puede clínicamente, pero hasta que el consejo es que decide. No dice, y el consejo, ¿sabes lo que hace? Manda un asistente social a la casa, hace un levantamiento, manda a la casa, le pregunta a la familia, hace y describe al consejo. Miren, a mí me han invitado varias veces al consejo, no con voto, pero y se ve clarísimo cuando hay mediación. Se ve de una vez. Me acuerdo un caso en el cual el paciente estaba en diálisis, era un empresario, y entonces le quería donar el que limpiaba el piso de la empresa. Ya eso de una vez empieza a picarte el cuerpo. Claro. Entonces ahí el consejo dice, no, ahí hay mediación. Y vota el consejo. Y se puede, entonces a partir de ahí se manda esa carta, se autoriza, y desde el punto de vista legal, entonces ese trasplante donante vivo no relacionado. Que el consejo que autoriza. Mira, sí, en ciertas condiciones puede autorizar, no a todo el mundo. Sí, por supuesto. Porque tiene que cumplir los criterios. La ley no autoriza estos trasplantes para evitar el tráfico comercio, de órganos, el comercio. Sí, claro. Tráfico significa cuando hay una mediación económica entre el donante y receptor. Eso se llama el tráfico, para evitarlo. Sí. Pero como dice el doctor Bengoa, en casos especiales pueden ser autorizadas estas donaciones. Sí, muy bien. Eso. Este folleto promocional, la verdad que tiene material para uno realizar 3 programas.
Pero hay una pregunta que yo me imagino, o sea que es dura para la familia. Dice, hay personas que se han despertado después que se ha diagnosticado muerte encefálica. Miren, ¿Cómo aseguran ustedes Que que ya hay antes de ya esa persona no se va a enfermar? miren, vamos a ver. Nosotros como médicos, creo que esto es muy importante decirlo, y todo que es médico y toda la parte de la coordinación de trasplante y los coordinadores que son intensivistas, nosotros lo que vamos a hacer es luchar toda la vida por salvarle la vida a ese paciente. Por eso es parte de la cultura. Todo eso son pensamientos retorcidos. Nosotros como médicos lo que queremos es salvarle la vida al paciente. Ahora, ese paciente lamentablemente se murió, y se murió bajo unos criterios clínicos establecidos, y bajo más encima la ley contempla que tiene que haber pruebas de imágenes, ¿correcto? No solamente clínicamente, que tú lo puedes determinar clínicamente, pero tiene que haber pruebas de imágenes que confirmen el diagnóstico. Nosotros no utilizamos, digo nosotros, los coordinadores de trasplante, utilizamos lo que se llama el Doppler renal, transcraneal, bueno, que lo que va a medir es si el cerebro está irrigado. Cuando un paciente hace una muerte encefálica, una muerte cerebral, porque uno es lo que su cerebro, en el momento que el cerebro se muere, ya uno dejó de ser uno. El corazón puede latir, que la parte del síndrome de la muerte es, y por eso esos médicos mantienen ese muerto mientras podemos tener el tiempo de solicitar los órganos. Ahora, vuelvo y digo, eso es un diagnóstico per se, o sea, eso es un diagnóstico de muerte, el paciente se murió. Si hay alguna sospecha de que ese paciente tiene algo de vida, seguiremos luchando por salvarle la vida. Muy importante. Eso es muy importante. Sí, muy importante. Continuando, lo que pasa es que a veces es difícil, según la ética médica, nosotros nunca impedimos para que los familiares visiten a su ser querido en una unidad de cuidado intensivo, cuando tenemos un donante cadavérico. Entonces, cuando los familiares ven que la tórax está haciendo sus excursiones, está rosadito, entonces, no, está vivo. ¿Cómo que muerto? ¿Qué usted me está hablando? Sí, está respirando. Está respirando, doctor. mire, está rosadito. Pero lo que pasa es que eso todo es de manera artificial. Claro, claro. Y es sumamente difícil de convencer que es un cadáver. Dicen que no, ajá. Entonces, si se desconecta el oxígeno, corazón se para en 5 minutos. Claro, claro. Y decía Zuleika cuando contaba su historia de que su doctora la llamó y le dijo, ¿cómo te sientes? Tómate la presión. Ya ustedes han explicado cuáles son las condiciones que debe tener el paciente a la hora de fallecer para hacer un trasplante cadavérico. ¿Cuáles son las condiciones entonces en las cuales debe estar el paciente que va a recibir el trasplante? Claro, dentro de sus condiciones de salud que se sabe que necesita un trasplante para poder seguir funcionando su organismo. Muy bien. El paciente llega a la consulta, quiero recibir un trasplante, pues hay que hacerle un estudio, se le explica la charla, se le explica que el trasplante es la mejor terapia porque va a vivir más y con mejor calidad, y hay que hacerle un estudio que se llama protocolo del receptor. ¿Qué busca ese estudio? Buscar las contraindicaciones, ver que el paciente puede soportar esa cirugía y que no se nos va a morir en la cirugía. ¿Cuáles son las contraindicaciones para ser un paciente trasplantado, para recibir un trasplante? Número 1, el paciente no puede tener cáncer, hay que estudiarlo, ver, paciente con cáncer no se puede trasplantar. Un paciente que tenga una infección aguda o crónica activa, porque obviamente en el post-trasplante inmediato lo vamos a inmunosuprimir, le vamos a bajar las defensas tanto que no va a tener defensa, entonces imagínense con una infección, pues se nos muere el paciente por la infección. Vamos a ver también que ese paciente no tenga una enfermedad orgánica grave fuera del riñón, que tenga una enfermedad tan grave fuera del riñón, porque el riñón ya fracasó, ¿no? Porque lo vamos a trasplantar el riñón, que no tenga un problema en el corazón, en el hígado, en la sangre, en el aparato digestivo, que el paciente pues se nos muera en el quirófano. Número cuarta contraindicación, esta sí es importante, yo siempre recalco,
el paciente tiene que ser un paciente cumplidor, un paciente adherido al tratamiento. Porque miren, la doctora aquí lo puede decir, la doctora Zuley, cuando tú lo trasplantes el paciente, mire, doctor, estoy nuevo, y por ahí arranca ella a deshacer. Otra vez, a dañar el órgano. Entonces, por favor, usted se tiene que comprometer, y muy importante hablar con su médico que lo lleva para ver que es un paciente cumplidor, porque si no, se deja de tomar las pastillas y fracasamos. Y último, no puede ser un paciente con problemas psiquiátricos graves. Yo tengo una anécdota, y por eso siempre le digo a los trasplantados. Yo hice la especialidad en España y tenía una paciente, páncreas riñón, por cierto, se había trasplantado. También una chica guapísima. Ella se fue para la Isla Baleares de vacaciones, yo estaba en Madrid. Y metió los medicamentos en la maleta, y la maleta se ha perdido. Y ella dijo, no, yo vuelvo en una semana. Bueno, cuando esa mujer vino, el páncreas lo perdió. O sea, llegó y el riñón lo tenía 8 en creatinina. Rápidamente le damos el tratamiento de rechazo. Lamentablemente tuvimos que quitarle el páncreas. Quedó en insuficiencia renal y a los 3 o 4 años volvió a diálisis. Wow. Y yo le dije, pero mujer, ¿cómo se te ocurre no tomarte los medicamentos? Eso es parte de la adherencia, ¿no? Importantísimo. Entonces, hablamos de protocolo de receptor. Hay un protocolo de donador. ¿Existe un listado? ¿Tienen ustedes un listado en el INCOR de personas que tienen su carnecito? Quiero ser donante. Sí, ¿cuál es el tenemos de una cantidad importante de los ciudadanos que solicitaron su carnet de donante, de alrededor de 4.000. 4.000. Pero lo que pasa es que eso no es determinante en el proceso de donación. El carnet solamente corrobora la decisión, porque como dijo el doctor, primero en la familia. Si la familia dice que no, el carnet ya no juega su papel. Doctor. En caso de indecisión... ¿Hay que poner a la familia que firme el carnet entonces? En una situación, digamos, que la familia así tambaleando, no sé qué hacer. El carnet puede aportar diciéndole, mire, su familiar solicitó en la vida su carnet, sería justo de respetar su decisión en la vida. Sí. En este caso sí aporta, pero en 98% de los casos el carnet no hace gran diferencias. Gran Doctor diferencia. Montero, mire, le voy a dar un ejemplo. Yo me acuerdo que hace unos años vinieron unos diputados que querían promover una ley que era obligatoria la donación, que todo el mundo muriera. Yo creo, y que lo pusiéramos la licencia obligatoria, ¿no? Yo creo que primero todo lo que es obligado, malo. Sí, estoy de acuerdo. Tiene que ser... Número 1. Y número 2, por todo lo que hemos hablado, todavía no estamos preparados para, sobre todo, que el que te da la información, ejemplo, cuando tú vas a sacar la licencia, quizás hay un señor que ni sabe lo que no te ponga eso, que no vaya a ser que te vayan a matar en el camino, en el accidente. Sabes que el dominicano es chivo. Sí, todavía tenemos esa cultura. Sí. 60 años después somos chivos. Entonces, eso es parte de educar. Claro. De entender sin duda que nosotros como médicos lo que queremos es salvar la vida. Ahora, lamentablemente, si uno se muere, dar esa posibilidad de salvar tantas vidas, eso es lo más bello. Pero yo creo que hay espacio. Por eso es que digo que es innecesario para poder impactar la cultura, la intervención del Estado y con recursos. Porque si con estas personas uno coge y le hace visitas periódicas al familiar del donador y lo entrenan, lo condicionan en este sentido, se pueden conseguir, ¿qué te digo? Más positividad a la hora que llegue el momento. Pero con los chelitos que tienen INCOR nada más eso no se puede. Aquí tenemos una muestra de cómo es el carnet para la gente que nos ve a través de YouTube y la gente que nos ve por Telefuturo Canal 23. Es de una de las que es parte del Departamento de Relaciones Públicas de INCOR, para que usted tenga una idea de cómo es ese carnet. Por la parte de atrás tiene sus datos, su nombre, su cédula, y ya con esto usted ya queda registrado como un donante de órganos. Es importante que usted cree conciencia sobre esto, que se puedan desmitificar todas estas ideas que la gente las hace suyas, que las replica, que las comenta con otros y que entonces se tienen creencias erróneas y se deja de salvar vidas por eso. ¿Cuáles son los retos que nos quedan como país frente al trasplante de órganos? Doctor Bengoa, me gustaría conocer su opinión y luego la opinión del doctor Altman.
Pues sí, mira, bueno, como hemos abundado, ayudar a crear esa cultura de donación y trasplante, ¿no? Yo creo que es importante que el Estado asuma esa responsabilidad. Tenemos ciertas debilidades en el asunto de, por ejemplo, no tenemos un laboratorio de histocompatibilidad público, No. dependemos de los privados, ¿no? Y a veces eso nos cuesta. Y nada, tratar a través del INCOR que está haciendo trabajo, la CISALRID, el Consejo Nacional Social, pues tratar de sacar esas cotizaciones o ese estudio de cómo podemos ir incorporando los demás trasplantes, tanto corazón, hígado, páncreas, médula ósea, que son sumamente necesarios, ¿no? Y nada, volver y decir, estamos allá en Secanot a las órdenes totalmente. Cualquier paciente que esté en diálisis, por favor, exija, que esa es otra, que lo manden a un grupo, a que lo trasplanten, porque es la mejor terapia. Y miren, no he dicho una cosa más provocadora, el trasplante renal, aparte de, como decía la doctora Zuleika, va a dar mayor supervivencia, mejor calidad de vida. Y miren, es más barato para la sanidad. Es más barato trasplantar un paciente que mantenerlo en diálisis. Zuleika, ¿hay alguna asociación de pacientes trasplantados? Sí, actualmente está Fundomit y ANTRA. Porque ustedes tienen una labor importante también de... Sí, de poder de seguir trabajar siendo y portavoces. sensibilizar, exactamente. Claro que sí, doctor Alman. Continuando con el tema de desafíos. Otro desafío también muy importante, la ausencia de bancos de tejidos. República Dominicana, muchos centros siguen comprando los tejidos fuera de país, tales como córneas, válvulas cardíacas, cartílago, hueso. Lo que pasa es que el costo de procesamiento de estos tejidos no está alto comparando con los precios que pagan los centros y los pacientes por estos tejidos. En otras palabras, nosotros hemos calculado que anualmente aproximadamente sacan de divisa de varios millones de dólares de la economía dominicana. Entonces, para el país sería más conveniente tener un banco de tejidos y, digamos, ahorrar la divisa. Y el desafío más fuerte, cardinal, es disminución de la negativa familiar a la donación. Es el más grande desafío. Otros desafíos fueron superados exitosamente, como cobertura ya de trasplante, de cobertura de pacientes post-trasplante. Miren, económicamente, los financiamientos de trasplantes por parte de Estado dan mayor beneficio económico al país que mantener en diálisis a los pacientes. Así es. Bueno. Por eso hemos traído este tema hoy aquí a Cátedra Médica con el interés de que la gente que nos escucha cada día pues haga conciencia también, se pueda sumar a esta población que decide ser donante de órganos para poder seguir aportando a nuestro país y aportando a que más personas tengan una segunda oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Bengoa, doctor Alman y la doctora Zuleika Pérez por contarnos su historia, y gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos reencontremos en este espacio Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.